2 Viniendo sobre las nubes hemos visto que el mensaje de Cristo en el Monte de los Olivos, registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, trata del fin, no del mundo, sino de Jerusalén y el templo, se refiere exclusivamente a los postreros días de la época del Viejo Pacto. Jesús claramente hablaba de sus propios contemporáneos cuando dijo que esta generación vería todo esto. La gran tribulación aconteció durante el tiempo terrible de sufrimiento, guerras, hambres y matanza en masa que condujeron a la destrucción del templo en el año 70 DC. Sin embargo, lo que tiende a confundir esta interpretación es lo que Jesús dice enseguida. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y en negación enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24 2.29-31. Da la impresión que Jesús está diciendo que la segunda venida ocurrirá inmediatamente después de la tribulación. Ocurrió la segunda venida en 70 DC. ¿La perdimos? Primero, vamos a aclarar una cosa desde el principio. Es imposible eludir la palabra inmediatamente. Significa inmediatamente, aceptando que la tribulación aconteció durante la generación que vivía en aquel entonces. Tenemos que aceptar también la enseñanza clara de la Escritura que sea lo que fuere de lo que Jesús hablaba en estos versículos, ocurrió inmediatamente después. En otras palabras, estos versículos describen lo que había de ocurrir al final de la tribulación, lo que sería su culminación. A fin de comprender el significado de las exprenegaciones de Jesús en este pasaje, necesitamos comprender el Antiguo Testamento mucho más que la mayoría de la gente en la actualidad. Jesús hablaba con un público que estaba íntimamente familiarizado hasta de los detalles más oscuros de la literatura del Antiguo Testamento. Habían escuchado las lecturas y explicaciones del Antiguo Testamento un sinnúmero de veces en sus vidas, y habían memorizado pasajes largos. El conjunto de imágenes bíblicas y formas de expresión había formado su cultura, ambiente y vocabulario desde su niñez. Y esto sucedió por generaciones. La verdad es que cuando Jesús hablaba a sus discípulos acerca de la caída de Jerusalén, usaba un vocabulario profético. Había un lenguaje de profecía, inmediatamente reconocible por quienes conocían el Antiguo Testamento. Cuando Jesús predecía el fin completo del sistema del Viejo Pacto que era, en un sentido, el fin del mundo, hablaba como cualquier otro profeta, con el lenguaje apasionado del juicio basado en el pacto. Consideraremos cada elemento en esta profecía, viendo cómo su uso en los profetas veterotestamentarios determinaba su significado en el sentido del contexto del mensaje de Jesús sobre la caída de Jerusalén. Recordemos que nuestro principal estándar de verdad es la Biblia, y solo la Biblia. El sol, la luna, y las estrellas. Al final de la tribulación, dijo Jesús, el universo será arrasado. La luz del sol y la luna se apagarán, las estrellas caerán, y los poderes de los cielos serán sacudidos. La base para este simbolismo es Génesis 1:2.14-16, donde se habla del sol, la luna, y las estrellas, las potencias de los cielos Mateo 24:29, como las señales que gobiernan el mundo. Más tarde en la Escritura, se usan estas luces celestiales para representar a las autoridades y gobernantes terrenales. Cuando Dios amenaza destruirlos con juicio, la misma terminología del universo arrasado es usado para describirlo, profetizando la caída de Babilonia a los Negación 2 en el año 539 a.C. Isaías escribió, «He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor». Isaías 13:2.9-10. Significativamente, Isaías más tarde profetizaba la caída de Edom en términos de descreación, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Isaías 34:2.4. Un colega de Isaías, el profeta Amos, predecía la ruina de Samaria, 722 a.C. En casi la misma forma, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía,
y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Amos 8:2.9. Otro ejemplo es del profeta Ezequiel, quien predijo la destrucción de Egipto. Esto dijo Dios por medio de él: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Ezequiel 32:2.78. Hay que destacar que ninguno de estos eventos literalmente ocurrió. Dios no tenía la intención de que alguien interpretara literalmente a estas declaraciones poéticamente. Sin embargo, todas estas cosas ocurrieron. Con respecto a estas naciones malas, se apagaron las luces. Este es sencillamente un lenguaje figurativo, que no nos sorprendería si todos conociéramos mejor la Biblia y apreciáramos su carácter literario. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo en Mateo 24, con una terminología que sus discípulos entendieron inmediatamente, es que la luz de Israel sería apagada, la nación del pacto dejaría de existir. Al acabar la tribulación, el antiguo Israel habrá desaparecido. La señal del Hijo del Hombre en una traducción correcta de Mateo 24:30. Aparecen dos verdades muy importantes. Primero, la ubicación indicada es el cielo, la mansión en que los ángeles y los elegidos gozan de la presencia de Dios, no solo el firmamento, espacio que se ve azul y diáfano de día, y que parece rodear la tierra. Segundo, no es la señal la que está en el cielo, sino es el Hijo del Hombre quien está en el cielo. El punto importante es que este gran juicio sobre Israel, la destrucción de Jerusalén y el templo, es la señal que indica que Jesucristo está entronizado en el cielo a la diestra del Padre, rigiendo las naciones y vengándose de sus enemigos. El cataclismo divinamente ordenado del año 70 D.C. revela que Cristo había sacado el reino de Israel y lo había entregado a la Iglesia. La desolación del viejo templo era la señal final que Dios lo había abandonado y que ya moraba en un nuevo templo, la Iglesia. Estos son aspectos de la primera venida de Cristo, partes cruciales de la obra que Él vino a lograr por su muerte, resurrección, y ascensión al trono. Por eso, la Biblia habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia y la destrucción de Israel como si fuera el mismo evento, porque estaban íntimamente unidos teológicamente. El profeta Joel predijo tanto del día de Pentecostés como de la destrucción de Jerusalén conjuntamente, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel 2:28-32. Como veremos en un capítulo más adelante, la interpretación inspirada de Pedro de este texto en Hechos 2 determina la verdad que Joel está hablando del período desde el derramamiento inicial del Espíritu hasta la destrucción de Jerusalén, desde Pentecostés hasta el Holocausto. Aquí en este pasaje, se usa el mismo lenguaje de juicio. La interpretación sensacional común de que las columnas de humo son explosiones atómicas que toman la forma de hongos es una falsificación radical del texto, y un error completo del lenguaje profético bíblico. Tendría tanto sentido como si dijéramos que la columna de fuego y humo durante el Éxodo fue resultado de una explosión atómica. Las nubes del cielo. Esto, apropiadamente, nos lleva al próximo elemento en la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. La palabra tribus aquí tiene referencia principal a las tribus de la tierra de Israel, y es probable que la negación tenga dos sentidos. Primero, lamentarían con duelo a causa del sufrimiento y la pérdida de su tierra. Segundo, lamentarán en arrepentimiento un día en el futuro por sus pecados, cuando se con negación viertan de su apostasía. Véase Romanos 11. Pero ¿cómo es que verían a Cristo viniendo sobre las nubes? Esto es un símbolo importante del poder y gloria de Dios, usado a través de la Biblia. Por ejemplo, piense usted en la columna de fuego y nube por medio de la cual Dios salvaba a los israelitas y destruía a sus enemigos en la liberación de Egipto. En realidad, a través del Antiguo Testamento Dios estaba viniendo sobre las nubes, salvando a su pueblo de la destrucción por parte de sus enemigos.
el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Salmos 104 2.3. Cuando Isaías pro-negación fetizaba del juicio de Dios sobre Egipto, escribió: He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Isaías 19 2.1. El profeta Nahum hablaba de modo semejante de la destrucción de Nínive por Dios. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1 2.3. La venida de Dios sobre las nubes del cielo es un símbolo bíblico muy común de su presencia, juicio y salvación. Lo que es más, Jesús se está refiriendo a un evento específico asociado con la destrucción de Jerusalén y al final del viejo pacto. Lo mencionó otra vez en su juicio, cuando el sumo sacerdote le preguntó si era el Cristo, y Jesús respondió: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14 2.62 y Mateo 26 2.64. Obviamente, Jesús no se refería a un evento miles de años en el futuro. Estaba hablando de algo que sus contemporáneos, esta generación, verían en su vida. La Biblia nos dice exactamente cuándo Jesús vino con las nubes del cielo, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1 2.9. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:19. Era este evento, la ascensión a la diestra de Dios, que Daniel predecía: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7 2.13-14. La destrucción de Jerusalén era una señal que el Hijo de Hombre, el postrer Adán, estaba en el cielo, gobernando el mundo y disponiéndolo para sus propios propósitos. En su ascensión, había venido sobre las nubes del cielo para recibir el reino de su Padre. La destrucción de Jerusalén era la revelación de esta realidad. En Mateo 24, por lo tanto, Jesús no estaba profetizando que vendría litenegación realmente sobre las nubes en el año 70 DC, aunque ciertamente vino así figurativamente. Su literal venida sobre las nubes, en cumplimiento de Daniel 7, aconteció en el año 30 DC, al principio de la última generación. Pero en el 70 DC, las tribus de Israel verían la destrucción de la nación como resultado de haber ascendido al trono en el cielo, para recibir su reino. Juntarán a sus escogidos. Finalmente, Jesús anunció que el resultado de la destrucción de Jerusalén será el envío de sus ángeles para juntar los escogidos. ¿No es esto el rapto? No, la palabra ángeles sencillamente significa mensajeros, Santiago 2:25, sin consideración alguna de si su origen es celestial o terrenal. Es el sentido del contexto que determina si estos que se mencionan son criaturas celestiales o terrenales. La palabra suele significar predicadores del Evangelio. En el sentido del contexto, es bien probable que Jesús haya estado hablando del evangelismo y la conversión mundial de las naciones que ocurriría tras la destrucción de Israel. El uso de la palabra juntarán es significativo en este sentido. La palabra, literalmente, es un verbo que significa sinagogar antibarra. El significado es que con la destrucción del templo y el sistema del viejo pacto, el Señor envía a sus mensajeros para juntar a los elegidos en su nueva sinagoga. Jesús está repitiendo lo dicho por Moisés, quien había prometido: aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Deuteronomio 32.4, Septuaginta. Ni uno ni otro texto tienen algo que ver con el rapto, los dos tienen que ver con la restauración y establecimiento de la casa de Dios, la congregación organizada del pueblo del pacto. Esto llega a ser aún más enfático cuando recordamos lo que Jesús dijo momentos antes de este mensaje: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise sinagogar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23 2.37-38. A causa de que Jerusalén apostató y rehusó ser sinagogado por Cristo, su templo fue destruido, y una nueva sinagoga y templo fue formado, la iglesia. Desde luego, el nuevo templo fue creado en el día de Pentecostés,
cuando el Espíritu comenzó a morar en la iglesia, pero la realidad de la existencia del nuevo templo solo sería evidente cuando el andamio del viejo templo y el sistema del viejo pacto fuese quitado. Las congregaciones cristianas inmediatamente comenzaron a llamarse sinagogas, es la palabra usada en Santiago 2:2.2, mientras que llamaban a las reuniones de los judíos las sinagogas de Satanás. Apocalipsis 2:2.9, 3:2.9. Ya anhelaban el día del juicio sobre Jerusalén y el viejo templo, cuando la iglesia sería revelada como el templo y sinagoga verdadera de Dios, a causa de que el sistema del viejo pacto era anticuado y próximo a desaparecer. Hebreos 8:13, el escritor a los hebreos les instaba a que tuviesen esperanza, no dejando de sinagogamos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La promesa del Antiguo Testamento que Dios sinagogaría a su pueblo tiene un cambio importante en el Nuevo Testamento. En vez de la forma sencilla de la palabra, el término usado por Jesús tiene la preposición griega epi como prefijo. Esta es una expresión predilecta del Nuevo Testamento, que intensifica la palabra original. Lo que Jesús dice, por lo tanto, es que la destrucción del templo en el año 70 D.C. le revelará cómo habiendo venido en las nubes para recibir su reino, y presentará su iglesia ante el mundo como la supersinagoga, completa y verdadera, como la supersinagoga.